Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Hoy una vez más tenemos la oportunidad de estar juntos para disfrutar del alimento que el Señor nos tiene en esta noche, para nosotros cada día ser más fuerte y preparados para todo lo que viene sobre este mundo. Es un privilegio. De una vamos a orar y vamos a comenzar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti desde ahora por los siglos de la eternidad. Padre Santo, te damos gracias porque nos ha dado el privilegio de un nuevo día, de una nueva oportunidad. Te alabamos y te honramos por ello. Permítanos, oh bendito Dios, en esta nueva oportunidad, que podamos continuar aprendiendo y desarrollándonos en ti, que tu verdad sea impresa en nuestros corazones, y así podamos vivir haciendo tu santa y bendita voluntad. En tus manos nos encomendamos. Sea tu Santo Espíritu conduciéndonos a toda verdad. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. El miércoles pasado estábamos estudiando el libro de Gálatas, el capítulo 4, habíamos llegado hasta el verso 18, que nos dice: el apóstol ha dicho que él se ha vuelto enemigos de ellos porque realmente él no les decía lo que ellos querían escuchar, sino estaba preocupado por la vida espiritual de ellos y les decía la verdad. Como siempre, cuando uno habla la verdad, siempre se vuelve enemigos de aquellos que les gusta la mentira. Y en el verso 18 él dice, bueno es mostrar celo en lo bueno, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Es decir, que muchos estaban entusiasmados, como siempre, cuando él estaba en presencia. Entonces se mostraban celo, que estaban interesados en las cosas del Señor, pero él en su ausencia, que por supuesto que todo eso se había desaparecido, y aún cuando él les habla de lo correcto, entonces se enojaban y lo consideraban como enemigo. Pero mire lo que él dice en el verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, esto realmente era el interés del apóstol Pablo. Su interés para los de Gálatas es que él estaba sufriendo, él estaba adolorido, y él aceptaba todo eso y sufría dolor de parto. Es como una madre que quiere que su hijo nazca, pero mientras eso va soportando todo el dolor del parto, porque su interés es ver el nacimiento de su hijo o de su hija, porque esa es su alegría. Y lo mismo, todos estos mensajes, todo lo que decía el apóstol Pablo, toda esta severidad y dureza que él manifestaba para con ellos, todos estos regaños, tenían un propósito específico. Él decía que lo que él quiere es que
ellos realmente puedan nacer de nuevo, y por esa razón él hacía todo lo que hacía. Por esta razón dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, él se consideraba que los hijos estaban realmente en su vientre y que él sentía este dolor para que ellos llegaran a nacer, para que cuando nacieran realmente él pudiera ponerse contento y feliz, así como una mujer encinta cuando da a luz. Entonces ya se olvida todo el dolor que había sufrido, todos los gritos ya se olvidó, porque tenía su bebé en su mano, y eso era la felicidad, eso era el gozo. Así también el apóstol se sentía, porque cuando veía todas estas cosas que los de Gálatas estaban haciendo, querían volverse otra vez a la esclavitud y querían ponerles yugo de la ley encima, estaban tratando otra vez de ponerles a guardar tantas cosas, y el apóstol, por supuesto, con el deseo de sacarlos adelante, les regañaba, les decía, pero su propósito es el propósito santo de ver a sus hijitos nacer de nuevo, nacer realmente, tener la imagen del Señor Jesucristo, porque eso es el propósito de cualquier ministro del Evangelio, yo supongo, porque el deseo de nosotros, mientras que vemos a los hermanos torcidos, a los hermanos cojeando, a los hermanos débiles, a los hermanos un día sí, otro día no, a los hermanos un día creen, otro día no creen, y otros están tratando de hacer un montón de cosas, claro, el ministro de Dios debe sufrir con todos estos, porque el Señor sí nos ha dicho, debemos sufrir con el que sufre, alegrarnos con el que se alegra, pero nadie realmente va a sentirse contento, va a sentirse feliz al ver a los hermanos descarriándose, a los hermanos haciendo lo indebido y mantenerse callado y no decir nada. Esto realmente sería impresionante, porque un ministro genuino suspira por el desarrollo de sus hermanos, por el desarrollo de las ovejas del Señor, por el crecimiento, por alcanzar la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, porque eso es la razón de todas las enseñanzas, es la razón de todos los cantos, es la razón de todos los sermones, es la razón de todas las admoniciones, es la razón de todos los consejos, ver a los hermanos nacer de nuevo, es decir, ver al Señor Jesucristo resplandeciendo en el rostro de cada hermano. Esto realmente es el asunto, porque mientras el Señor Jesucristo no esté formado en los hermanos, en nosotros, en la iglesia, nosotros no podemos estar felices, no podemos estar en júbilo, no podemos estar pensando que nada está sucediendo, porque es terrible si el Señor Jesucristo no se forma en los hermanos, si no se ve este rostro santo, si no se ve este fruto de espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza, entonces uno está sufriendo, y es normal, es real. Los que amamos al Señor y amamos a nuestros hermanos, queremos verles resplandeciendo en el Señor Jesucristo. Y es eso que él dijera: quisiera estar, verso 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo
y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Claro, estaba totalmente sorprendido porque al escuchar lo que se hacía, como realmente los hermanos estaban prestando oído a los judaizantes, como ellos permitían que venían y les amargaban la vida y les colocaban cargas pesadas, les estaban tratando de devolver al judaísmo. Por supuesto, él se enojaba, pero este no es un enojo de rabia, sino es el celo que él siente en su corazón por el Señor. Porque él dice, pero ¿cómo después de haber empezado por fe vayáis a acabar por obras? ¿Cómo después de haber sido libertado de todas estas cargas y ahora vayáis a prestar sus hombros otra vez para poner estas cargas de nuevo y estar lidiando? Como después de haber realmente sido libertado de estar guardando días, de estar guardando años, de estar guardando todas estas cosas y volver otra vez a disponer sus hombros para que les pusieran todo eso. Por supuesto, él dice, no, eso no puede soportarlo. Él no podía soportarlo porque él sabía perfectamente que la salvación era por gracia, a pesar de que los judaizantes no lo creen y no lo aceptan, pero la salvación es por gracia. La salvación es creer en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. La salvación es realmente el que ve al Hijo y cree en él, tiene vida eterna. El que rehúsa a creer en el Hijo ya ha sido condenado. Entonces, él estaba urgido de que realmente en el pueblo de Gálatas, entonces los hermanos pudieran estar disfrutando esta gracia de Dios, este privilegio que el Señor ha dado, y le dolía que los hermanos estaban devolviendo, estaban desterrando o desenterrando un muerto para poder darle otra vez vida. Es decir, estaban resucitando el viejo hombre, estaban resucitando el antiguo pacto para hacerlo válido. Entonces él decía que no, nosotros estamos viviendo es un nuevo pacto. Este nuevo pacto es la sangre del Señor Jesucristo. Es quien quiera que vea al Hijo y cree en él, tiene vida eterna, y es necesario entenderlo. Esto era realmente su preocupación. Por esa razón dice, yo quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Quiere decir, él estaba impresionado, pero ¿cómo? Que es hoy en día lo que a veces nosotros decimos, pero ¿qué pasó en el cristianismo? ¿Por qué razón este cristianismo que comenzó con la gracia, los apóstoles predicaron y muchos se ofrendaron sus vidas para mantener este evangelio que de gracia, que más adelante comienza a corromperse y que se convirtió en una carga difícil de sobrellevar, y que los reformadores empezaron una vez más a descubrir esta gracia, y muchos se ofrendaron sus vidas para realmente realzar, levantar esta gracia, y que ahora, hoy por hoy, en el siglo XXI, viendo a los hermanos cargando pesadas cargas, pesados yugos que el judaísmo ha puesto en sus obras, y aún no solamente el judaísmo, sino el mundanalismo también les ha puesto encima para agobiarles y para torpedear la salvación. Porque quien quiera que se esté
aprendiendo una vez más la salvación por obras, que depende de sus esfuerzos, que depende de sus ganas, que depende de hacer o dejar de hacer de ellos, están perdidos. Están perdidos y el Señor Jesucristo no les puede realmente salvar. Y esta parte lo vamos a ver realmente en el capítulo 5 de Gálatas cuando que comenzamos. Quien quiera que esté aferrándose a obras, que esté aferrándose a la ley, que esté aferrándose a una salvación por obra, ciertamente se desliga del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo, por más que quiera, no podrá salvar. El que se desliga de la gracia se pierde, porque la salvación es por gracia. La salvación es el amor de Dios para contigo, para conmigo, y nosotros al recibir esta gracia estamos honrando al Señor. Pero si nosotros desechamos esta gracia y empezamos a tratar de hacer a nuestra manera, a nuestra forma, para ser acepto delante del Señor, le estamos echando la gracia en su cara y estamos diciéndole que no lo necesitamos porque nosotros podemos lograr lo que queremos que lograr, y eso es vergonzoso. Esto era el problema del apóstol Pablo con los de Gálatas. Por esa razón, él, para explicarlo de una forma contundente y clara, él hace una comparación, una alegoría de Sara y de Agar, que es realmente, si esto no nos ayuda a entender que la gracia, entonces que definitivamente nosotros realmente no hay nada que hacer, porque él invocó esta alegoría para hacer entender. Y él llega a ese verso 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, mire bien eso, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? ¿No habéis oído que la ley? Es decir, él está diciendo, todos estos otra vez que quieren devolverse al judaísmo, que quieren ponerse a guardar la ley, que quieren ponerse duras cargas encima, que quieren ponerse en todo esto retalía de cosas, él les que dice, ¿no han oído de la ley? Verso 22, porque está escrito, mire bien eso, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Mire como a todos estos que quieren judaizar a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, a todos estos que están escribiendo, que están poniendo mensajes que diciendo el que no guarda la ley se va a perder, el que no guarda unas cosas, y hasta unos escriben el que no guarda el sábado, el que no guarda la Torá. Es decir, es totalmente absurdo y ridículo, pero eso está sucediendo en el cristianismo. Está sucediendo en el cristianismo. El que no se viste así o así se va a perder. Es lo que muchos están diciendo. Están amenazando. El que no diezma se va a perder. El que no paga. Es decir, es una cosa impresionante. Entonces él llega y dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído de la ley? Esa es la pregunta que él hizo, que es la pregunta que hoy en día nosotros debemos hacer a los cristianos que quieren salvación por obras. A todos estos que piensan hay que guardar la ley, hay que guardar la Torah, hay que hacer un montón de cosas, entonces que piensan si se come, si no se come, se va a perder, si no se viste o se viste, se va a perder. Entonces si él dice, no han oído a la ley, y él dice,
porque está escrito, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, es decir, de Agar, la egipcia, y el otro de la libre, es decir, de Sarai, que el Señor le cambió el nombre por Sara, la esposa de Abraham, porque era Abraham, pero el Señor le cambió el nombre de Abraham por Abraham, padre de multitud, y Sarai, que era estéril, entonces le cambió el nombre de Sarai por Sara, que es que Sarai era realmente improductiva, era una mujer que no podía quedarse encinta, pero a sus 89 años, ella se quedó embarazada y a los 90 años de ella dio a luz. Mire, a los 90 años, después de ser una mujer estéril, una mujer ya anciana, una mujer ya su productividad para engendrar se había terminado, ya no era fructífera su vientre y además era una mujer estéril, pero cuando el Señor sí lo visitó, entonces ella, a pesar de que se rió, pero el Señor se le dijo, el próximo año a esta hora tendrá su bebé en su mano. Efectivamente, ella sí lo tuvo, que Sara sí tuvo su hijo con Abraham. Entonces, si llega y dice, porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, quiere decir Ismael e Isaac. Ismael era el hijo de la esclava, de la egipcia, y Isaac era el hijo de Sara. Entonces lo está explicando así para nosotros ir ubicándonos, porque es necesario esta alegoría entenderlo para nosotros poder disfrutar realmente la gracia y no estar andando pasos torpes y no estar tratando de devolvernos al judaísmo para poder ser salvo y devolvernos a la ley para poder ser salvos y devolvernos a vestir así o asá, comer así o asá, comportarse así o asá, para poder ser salvos y él lo va a explicar. Y eso es lo que vamos a entrar. Verso 23. Pero él de la esclava nació según la carne. ¿Por qué razón nació según la carne? Porque él de la esclava, Ismael, que nació en una condición que no era la correcta. Por ejemplo, que Sarai en aquel entonces tuvo que decir a Abraham, no, si mire, como ya soy anciano, yo no puedo tener hijos, entonces que para que la promesa de Dios pueda cumplirse, porque siempre nosotros tenemos esta mala manía, es de tratar de ayudarle a Dios, porque han predicado hay que ayudarle a Dios cuando realmente Dios es quien nos ayuda. Dios no necesita ayuda de nosotros. Dios nos da oportunidad de ser partícipe en su plan, pero de que necesita ayuda de nosotros, no. Y al ser partícipe de su plan, tenemos que regirnos conforme a ese plan. Y es Él quien manda, es Él que dice lo que tenemos que hacer. No son las ganas de nosotros, no son las pretensiones de nosotros para nosotros pensar vamos a ayudar al Señor. Entonces, que Sara en esta incredulidad de que ya era anciana, ya era que vieja y se desesperó de su vejeza, entonces de su vejera, entonces que ella tomó la decisión de convencer a su esposo Abraham y de decirle no, que durmiera con Agar y que Agar se quedara
encinta y que el niño va a nacer, el niño de Agar va a nacer en las piernas de ella, entonces va a ser su hijo. Y Abraham aceptó y durmió con Agar y efectivamente Agar se quedó embarazada y Agar sí tuvo este hijo que se llamó Ismael, pero es un hijo conforme que la carne. Mire bien, pero verso 23, pero él de la esclava nació según la carne, es decir, nació en el pecado, porque nació de la incredulidad de Sara, nació en la desesperación de ella, hasta llegó a ofrecer a su sierva para que durmiera con su marido y para que se quedara encinta y así podría Abraham engendrar y tener un hijo. Por esa razón, es un hijo carnal. Entiéndalo bien. Todo lo que parte del deseo humano, de las ganas humanas y aún de pecado, entonces es carnal. Por esta razón, Ismael fue un engendro carnal, no lo que Dios había prometido, porque fue el deseo de Sara. ¿Ok? Entonces, y él llega y dice, pero el de la esclava nació según la carne, exactamente, más el de la libre por la promesa. Es decir, Isaac nació es por la promesa que Dios había hecho a Abraham, a pesar de que había transcurrido 30 años, porque cuando apareció en la tierra de Ur de los Caldeos y llamó a Abraham, Abraham tenía 70 años y la promesa sí duró 30 años. En el año 29, mire bien eso, en el año 29 de la promesa, el Señor apareció y habló con Abraham y le dijo que él iba a tener su hijo con su mujer Sara. Y efectivamente, el año siguiente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90 años, entonces el niño nació. Y por esa razón se llama Isaac, que significa risa, porque a Sarai, cuando el Señor se habló con Abraham y le dijo eso, que Sarai sí tuvo una risa nerviosa, una risa de incredulidad. Entonces pienso, como una vieja como yo de 89 años, el próximo año voy a cumplir 90 años y voy a tener un bebé. Es totalmente inaudito, es totalmente incomprensible. Esto no va a ser. Pero el Señor se dijo, Sarai, ¿por qué ríes? Dijo, no, Señor, yo no me reí. Pero el Señor le dijo, sí, tú has reído. Por esa razón, el niño cuando nazca se le llamará Isaac, para que se acuerda siempre de la incredulidad de ella, que porque pensaba en los 90 años no podía dar a luz, pero el que hace las cosas. Mire bien, Dios no necesita ayuda. Dios, Él es quien crea las circunstancias. Él es quien hace las cosas. Aunque nosotros no vemos las cosas hecho, pero a veces se nos olvida que estamos es con el Creador, estamos con el Hacedor, y que a pesar de que el tiempo puede mostrar lo contrario, las circunstancias pueden decir lo contrario, el mundo puede decir científicamente no se puede, lógicamente no se puede, y pueden esgrimir un montón de argumentos, pero nosotros tenemos que entender claramente, estamos con el Creador de los hechos. Él es quien llama a la existencia lo que no existe, porque Él es. Y efectivamente, ¿qué sucedió? Entonces, Sarai a los 90 años dio a luz y llamó al chico que dio a luz Isaac, que significa risa. Y cada vez que estamos diciendo Isaac,
estamos recordándonos de la carcajada de Sarai, de la incredulidad de pensar que no se iba a hacer. Entonces, nos dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Isaac era el hijo de la promesa. Y Ismael era el hijo de la carne, de los deseos de Sara de tener un hijo, porque ella no pensaba que lógicamente no podía, porque número uno era estéril, número dos, ya su periodo se había pasado hace tiempo, en que entonces decía que no, pero el hacedor, el que hace que lo inexistente pueda existir, es el Dios nuestro, y es este Dios que le hizo la promesa. Y como Dios no es hombre para mentir, efectivamente Abraham a los 100 años y Sarai a los 90 años tuvo su chico en su brazo. Ese es el hijo de la promesa, porque el Señor le había dicho que nadie, ni el siervo le iba a heredar, sino iba a tener su propio hijo. Efectivamente, ella en su vejez pudo tener su propio hijo. Esto porque el apóstol sí lo está trayendo a la luz, porque realmente él quiere que entendamos, que hagamos la diferencia entre la promesa y la esclavitud, entre el que está bajo el yugo de la ley y el que está bajo la gracia, bajo la promesa. Por esa razón, él está esgrimiendo esos argumentos y nosotros tenemos que entenderlo con claridad para reposarnos en la gracia, para entender que no necesitamos ayudar al Señor, sino es someternos para que el Señor nos vaya llevando conforme a su santo y divino propósito. Para que vayamos entendiendo, el Señor es quien produce el querer y el hacer, no nosotros, no nosotros. El Señor es quien salve a pesar de nuestra condición. No es la salvación por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino la salvación porque a Dios le parezca. Le parece hacerlo y lo hizo. Y nadie puede venir a cuestionarlo el por qué. Porque Él es el Señor, Él hace lo que quiere hacer y nosotros lo único que tenemos que decir es amén, es aleluya, es gracias Señor. Nosotros no somos los que cuestionamos a Dios de lo que Él hace, sino nosotros somos los que nos alegramos, nos sentimos felices y contentos de las maravillas que el Señor pueda obrar delante de nosotros. Nosotros no somos incrédulos para ponernos a cuestionar. No, nosotros simplemente disfrutamos de la gracia, de la misericordia, del amor de nuestro Señor para con nosotros. Óyenlo bien. Entonces, el hijo de la esclava, Ismael, nació conforme a la carne, mas el hijo de la libre, es decir, el hijo de Sarai, nació conforme a lo que Dios había determinado, a la gracia, a la promesa. Verso 24. Lo cual, mire bien, lo cual es una alegoría. Es una alegoría. ¿Por qué razón es una alegoría? Mire bien, pues estas mujeres son los dos pactos. Mire bien, qué maravilloso. Pero el Señor definitivamente es maravilloso. Agar y Sarai representaban los dos pactos. Ya Dios estaba predicando los dos pactos desde Abraham. No es desde el pueblo de Israel, no. Con el pueblo de Israel aparece el primer pacto, pero faltaba el segundo. Y no dice, si mire bien, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, es decir,
el pacto antiguo, que hoy llamamos el pacto antiguo, proviene del monte Sinaí. Es decir, cuando Dios dijo a Moisés, mire, santifica el pueblo, porque pasado mañana, entonces yo bajaré en el monte, entonces diga al pueblo que no tocara el monte, separa el monte del pueblo, que el pueblo se queda a una distancia, entonces, y que realmente en este día, 50º día después de que ellos salieron de Egipto, fue el primer 50º día, fue el primer 50 días después de la Pascua que celebraron que allá para salir de Egipto libertado, ¿cierto? El día 14 de Nisan, cuando mataron al cordero y untaron los dinteles de las puertas de las casas de ellos, porque el ángel de la muerte iba a pasar para matar a todos los primogénitos egipcios. Entonces ellos tenían que untar el dintel y los postes de la casa para que cuando pasara el ángel de la muerte y viera la señal del pacto de la sangre, entonces no matara a ningún hijo israelí, sino pudiera matar solamente a los hijos de Faraón. Y efectivamente, a medianoche, el ángel que pasó y mató a todos los hijos de Egipto, los primogénitos, y en la casa que de los israelitas no hubo llantos, no hubo muerte. Y Faraón con eso se asustó y mandó a llamar a Moisés y le dijo, vete de mi tierra, coge su gente, vayan allá al desierto, adoren a su Dios, no queremos saber más. Fue la liberación. 50 días después, el Señor se bajó en el monte Sinaí. Por esa razón, si él llega y dice, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, es decir, cuando el Señor se bajó sobre el monte Sinaí con bocinas, con trompetas, con rayos, con todo, y la voz del Señor retumbaba ahí en el monte Sinaí para dar a Moisés los 10 mandamientos, el pacto, los 10 mandamientos, donde realmente él tenía que meterles en un cofre con la vara de Aarón, que cierto, que reverdeció, que todo eso, y una porción de maná, y se guardaba en el arca. Entonces, la esclava, simboliza el que viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Mire bien eso. Es decir, sí, mira bien, todos los que están guardando la ley son esclavos. Porque ahí en el monte Sinaí, mire bien eso, en el monte Sinaí, como todos ellos eran un montón de esclavos que no sabían el buen vivir, que no sabían el comportarse, que no sabían el actuar, porque ellos estaban viviendo en una tierra pagana, habían aprendido manias, el matar, el robar, la injusticia, era realmente normal. Ahora el Señor los sacó y 50º día después de la salida, entonces el Señor se bajó y les dio la ley de convivencia. Les dio los 10 mandamientos para que pudieran realmente aprender a convivir, aprender a comportarse, aprender a actuar como personas, como seres realmente que se debe. Entonces, esta ley que se dictó en el monte Sinaí, mire bien eso, es para esclavos, para corregir a esclavos, para enseñarles a actuar, porque el pueblo era esclavo. Y continúa diciendo, si mire bien, entonces, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Es decir, todo el pueblo Israel era esclavo
porque Agar estaba simbolizando a este pueblo que el Señor se bajó ahí y le dictó normas de convivencia para que aprendan a comportarse, a actuar, a vivir en armonía. Y da hijos para la esclavitud. Eso es lo que él dijo, el cual da hijos para la esclavitud, y ese es Agar. Imagínense ustedes, el pueblo de la esclavitud que estaba ahí, que fue libertado allá y que llegó al monte Sinaí, y que 50 día después el Señor se bajó a dictar que la ley. El Señor se dice, este pueblo está representando a esclavos, está representando a Agar. Increíble. Increíble uno entender una cosa esa. Y él llega y dice, verso 25, porque Agar, escúchenlo bien, hermanos, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. En el idioma de los árabes, en Arabia, Agar significa el monte Sinaí. Y cuando se dice el monte Sinaí, se están diciendo Agar y se están diciendo esclava. Y nos continúa explicando, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, mire bien, corresponde. Ese no es herejía mía, no es una invención, no es que no es antisemitismo, sino es Dios quien está diciendo, porque es Él quien ha hecho y Él sabe lo que está diciendo a través del apóstol que Pablo. Y llega y dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Es decir, Jerusalén actual, en aquel tiempo que estaba el apóstol Pablo, era esclavos. Por esa razón el Señor, para disciplinarlos, para enseñarlos, entonces le dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Porque el monte Sinaí es Agar y Agar es el monte Sinaí y es el primer pacto, es la esclavitud. Por esa razón tenían este yugo que llevar, porque tenían que aprender a comportarse, a actuar. Y ahora, si no dice, corresponde a la Jerusalén actual. No lo digo yo. Todos los que creemos que la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir al hombre a toda justicia, entonces que ahí Dios no está hablando de antisemitismo. Dios no está hablando de herejía, porque Dios está hablando, el Espíritu de Dios está explicando a través del apóstol Pablo lo que realmente Dios hizo para nosotros poder entender y comprender que hemos alcanzado los últimos tiempos, para nosotros no tener duda y no estar tambaleando, titubeando y no estar creyendo cuentos, sofismas, historietas que contado por los hombres que quieren imponer qué cosas. Yo me imagino cuando los judaizantes lean que eso, se embejucan con Pablo y se enojan, y todos los otros y aún blasfeman y quisieran hacer y deshacer, y de pronto se rechinan de rabia. Pero eso es contra Dios, porque Dios está hablando a través de su siervo. El mismo Señor Jesucristo lo escogió para que él fuera apóstol de los gentiles.
Entonces el Señor Jesucristo le está dando su ministerio, le había dado su ministerio y él está explicando lo que el Señor Jesucristo sí le dijo que tenía realmente que explicar para que nosotros no vayamos a estar fluctuando, a estar como las ondas del mar, a estar como los vientos que van por aquí y por allá, sino podamos tener algo totalmente bien cimentado y aunque estemos durmiendo, pero podamos entenderlo. Entonces, si llega y nos dice, corresponde, mire bien, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mejor que eso, nadie lo puede decir. O decir lo contrario, pues será el diablo hablando. Porque ahí Dios dice, todos nosotros que somos cristianos, que entendemos que la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir y conducirnos a toda justicia, palabra de Dios. Que aquí no hay cuestión de que no es que no se entiende lo que se está diciendo, es que esto no es así, es que nosotros tenemos que mirar. No. Dios dice y punto. Y aquí es muy claro. Corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, es decir, la Jerusalén actual, junto con sus hijos, con los israelíes, están en esclavitud. Por esa razón se les dictó la ley para el buen comportamiento, porque eran esclavos y continúan siendo esclavos. Y ese es el primer pacto. ¿Están entendiendo? Continuamos. Más, escúchenlo bien, más la Jerusalén de arriba. ¿Cuál arriba? En Apocalipsis, el capítulo 21 y 22, que nos habla de la nueva Jerusalén, que nos cuenta su simiente, es de todas las piedras preciosas, las calles son de oro, y que nos dice donde el trono de Dios estará encima de la ciudad, y que esta ciudad no está siendo formada aquí en la tierra, no está siendo construido aquí en la tierra, porque Dios es el arquitecto, se está construyendo allá en el cielo. Por esta razón el Señor Jesucristo, antes de irse, dijo a los discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os hubiera dicho ello, pero voy a preparar lugar para vosotros. Es decir, el Señor Jesucristo se fue a preparar qué lugar y por esa razón Juan vio en el capítulo 21 y 22 la nueva Jerusalén, la ciudad santa. ¿Por qué razón se llama la nueva? Porque lo de aquí en la tierra es la antigua, es la vieja, es la esclava, es la terrenal. Mientras la otra es celestial, es divina, es construida por Dios. Porque la esclava fue rechazada. Porque cuando el Señor Jesucristo se paró, dijo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a todos los que te han sido enviados, nunca más me veréis hasta que diga, bendito el que viene en el nombre de Dios. Vuestra casa os será dejada desierta. A partir de ahí, Jerusalén dejó de ser la ciudad de Dios y arranca con el Rey nuevo, con el Mesías, con el Cristo, el Señor Jesucristo, nueva ciudad, nueva Jerusalén, con nuevos seres que van a vivir que ahí, con nueva creación, bajo cielos nuevos y tierra nueva, donde el Señor Jesucristo será Rey de Reyes y Señor de Señores, y que cada uno de nosotros que somos salvos seremos hijos de la nueva Jerusalén. Y por esa razón también en el mismo Apocalipsis se nos dice, el Señor Jesucristo si llega dice, escribiré en su frente el nombre de mi Dios. Escribiré el nombre de la ciudad santa de mi Dios, la nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. Es decir, ahí todo lo que los otros pueden estar diciendo, estas enseñanzas
podemos decirlo con toda la tranquilidad, no sale del trono de Dios. Ahí está lo que sale del trono de Dios, la Jerusalén celestial, cuyo el Señor es el arquitecto y constructor. Y que cuando haya terminado el pecado sobre la tierra, esta ciudad santa se bajará y se asentará sobre la tierra y va a convertirse en la capital de la tierra, donde todos, esta profecía que se leyó en Isaías, de que va a ser donde todas las naciones vienen y presentan sus ofrendas, los judíos los israelíes creen que es lo que ellos están haciendo allá. No, esto es lo que el Señor Jesucristo está haciendo ahí en el cielo, que mañana los redimidos, los salvos, vamos a disfrutar. Entonces, mire bien lo que si nos dice: junto con ellas la esclava, más la Jerusalén de arriba, es decir, la Jerusalén celestial que Juan vio en el libro de Apocalipsis, cuando el ángel se le apareció y le presenta todas estas visiones. Entonces, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Es decir, en lenguaje más sencillo, Agar era el símbolo de la Jerusalén terrenal, carnal, Israel carnal, terrenal, esclavitud que tenía que ser formado. Sara representa la Jerusalén nueva, la celestial, la que Dios ha preparado o está preparando para que tú y yo vayamos a vivir toda la eternidad en la tierra, porque esta ciudad santa se bajará después de los 1000 años que se termina. Entonces el Señor retornará con todos sus hijos y la ciudad santa se asentará ahí, y ahí nosotros viviremos y todo será nuevo en la tierra. No habrá tierra nueva, cielos nuevos, la luna ya no dirigirá para dar sol en la noche, ni el sol que dará luz en el día, porque el Señor Jesucristo será la lumbrera que nos señalará el camino, el sendero que nos iluminará. Por esta razón se nos dice: en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra, no habrá ni luz del sol, ni luz de la luna, porque el Cordero es el lumbrero y el Padre eterno es el gran sol que brillará. Entonces andaremos a la luz del Padre y a la luz del Señor Jesucristo. Esto es lo que la Escritura sí nos enseña, y esto es lo que nosotros, que estamos viviendo esos últimos días, que esto está a punto de realizarse, que es el retorno del Señor Jesucristo, podamos entender. Somos los hijos de Sara, la nueva Jerusalén, no somos los hijos de Agar, de la Jerusalén antigua. Entonces, Monte Sinaí, pacto antiguo, Agar, Jerusalén antigua, esclavitud. Sarai, que será la nueva Jerusalén, hijo de la promesa, y donde todos nosotros somos hijos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Somos los verdaderos hijos de Abraham, porque somos hijos de la fe. Maravilloso. Maravilloso la palabra que de Dios. Otros pueden creer cosas, pero Dios sí dice, es que la cual es madre de todos nosotros es libre. Por esa razón no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Tenemos una familia espiritual donde el Señor Dios Todopoderoso es nuestro Padre,
y la nueva Jerusalén, nuestra madre, donde realmente vamos a reinar por los siglos de los siglos. Por esa razón, en la frente de todos nosotros, los salvos, entonces se escribirá el nombre de Papá Dios en nuestra frente, el nombre de la ciudad santa, la nueva Jerusalén, y luego el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto no lo inventamos nosotros, sino es lo que Dios dice. Y Dios dice, aleluya y amén. Independientemente de las filosofías de los hombres, independientemente de los cuentos de los hombres, independientemente de las historietas de los hombres, es que nosotros escuchamos solamente, únicamente, la voz de nuestro Señor. Y nadie puede decir aquí que el apóstol, que Pablo, no estaba siendo inspirado, porque el Espíritu Santo es quien les ha hecho a ellos escribir para dejar a nosotros. Por esa razón nadie puede entender eso, el Nuevo Testamento, nadie lo puede entender sin la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es quien sabe realmente qué estaba diciendo Papá Dios o qué estaba diciendo el Señor Jesucristo cuando se consigna estas letras acá. Y además tenemos que entender, el Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Estas letras es el Señor Jesucristo hecho letra para hacernos entender el plan del cielo para con cada uno de nosotros. ¡Qué maravilla! Y nos dice, verso 27, mire bien, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo, clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Es decir, realmente es asombroso, porque así como que Sara en medio de su incapacidad de dar hijos, en medio de su esterilidad, en medio de su edad avanzada de no poder dar hijos, Dios hizo el milagro y le nació Isaac. Así también nosotros, en medio de nuestra incredulidad, en medio de nuestra rebeldía, en medio de nuestros pecados, en medio de nuestros errores, el Señor hizo un milagro y nos lanzó al Señor Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y podamos ser hombres y mujeres nuevos en esta nueva creación. A través del Señor Jesucristo, Papá Dios está haciendo una nueva creación que se llama divino humano, porque el Señor Jesucristo es el Dios divino humano de la raza divina humana, que somos cada uno de nosotros, que somos hijos del Señor. Maravilloso, glorioso. En estas cosas realmente es impresionante, es donde nosotros tenemos que deleitarnos. Por esta razón no podemos estar permitiendo que judaizantes vengan a judaizarnos, a decirnos es que si no guarda la ley, es que si no come, es que si no viste, es que si no haga, sino por aquí, entonces no van a ser salvos. No, nosotros somos salvos por milagro de Dios. Nosotros somos nueva criatura por milagro de Dios. Nosotros somos divino humanos por milagro que de Dios. Por esta razón el apóstol Juan si nos dice, lo que hemos de ser todavía no se ve. Pero cuando el Señor Jesucristo se manifieste, cuando retorne, seremos manifestados también con Él, porque lo veremos a Él tal como Él es. Y nosotros seremos iguales a Él. Maravilloso. Maravilloso. Ahora, si quieren continuar creyendo cuentos, pues ya no puedo hacer nada. Y el Señor, por esa razón, el que se desliga del Señor Jesucristo, Dios no le puede salvar.
el que quiere volverse a cargar bultos, a ser esclavo, a estar ahí oprimido. No, Dios no lo puede que salvar, porque la única forma de salvarnos es por el milagro del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección y su ascensión y su intercesión y su retorno para acogernos y llevarnos a casa. Fuera de eso, el Padre Eterno no tiene forma más de salvar, porque nosotros somos salvos por gracia. Por esa razón, la sangre del Señor Jesucristo es la sangre del nuevo pacto. Que les guste a quien le guste o que no le guste, pero el Señor Jesucristo es tu salvación y mi salvación, tu Redentor, mi Redentor, tu Dios y mi Dios, porque Papá Dios nos lo ha regalado para que Él fuese el Dios divino humano de la raza divina humana. Mis hermanos, el tiempo se nos fue, pero que todo eso nos pueda quedarse grabado en nuestros corazones y que nosotros no nos dejamos esclavizar por nadie ni por nada. Es mejor muerto, pero dejarnos esclavizar por los esclavistas espirituales, por la religiosidad, por cómo lo pueden que llamar, qué pena con ellos. Nosotros somos del Señor Jesucristo, del Padre Eterno, del Dios que hace lo que no existe. Por esa razón podemos reposarnos confiadamente en sus tiernos brazos, sabiendo que el que ha comenzado la obra ciertamente la terminará. Y mañana tú y yo veremos al Señor Jesucristo retornar por nosotros, y en un abrir y cerrar de ojos, si estemos vivos, seremos transformados, y los que están descansando en la tumba escucharán la voz del Señor y se levantarán incorruptiblemente, y los dos grupos, los resucitados y los transformados vivos, seremos uno solo, y ascenderemos e iremos a casa a ver a papá, y estaremos con papá por los siglos sempiternos. Aleluya y amén. Gloria a nuestro papá, gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Señor. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias. Qué maravilloso, eres maravilloso. No cesaremos de decirlo. Bendito sea tu santísimo nombre desde ahora por los siglos de la eternidad. Y ayúdenos, oh bendito Dios, ayúdenos a proclamar tu nombre con nuestro vivir, con nuestro actuar, con nuestro hacer. Y así el mundo entenderá que tú estás en nosotros y nosotros en ti, para la honra y la gloria tuya. En tus manos nos encomendamos. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Aleluya. Mis amigos, mis hermanos, que el Señor les bendiga y los guarde. Por favor, no se hagan esclavos de nadie, porque el Señor Jesucristo ya nos rescató para Papá Dios. Feliz noche y que descansen.